Hola, vamos a ver cómo podemos personalizar algunos aspectos de la plantilla en el pack Noticias Next. Veremos cómo podemos cambiar los colores, el tamaño de la fuente de letra, el ancho de la plantilla, etcétera. Y luego lo veremos en un video tutorial diferente. Para hacer estos cambios nos tendríamos que ir a la administración de la propia plantilla. Entramos en la administración de Joomla y aquí entraríamos en extensiones gestor de plantillas. Se nos muestra un listado de las plantillas que se encuentran instaladas, tanto las del sitio como de administración, y entraríamos en la plantilla con nombre Hanex. Pulsamos sobre ella y aquí editaríamos los parámetros. Vamos a hacer un repaso rápido de los parámetros de los que disponemos, no vamos a verlos todos con detalle y nos pararemos en aquellos que sean más interesantes. Aquí estas dos primeras opciones de activar el modo de desarrollo y la información de la plantilla los podremos desactivar una vez que tengamos nuestro pack listo, es decir, ya lo hayamos configurado con el aspecto visual que queremos que tenga y cuando ya estemos introduciendo las noticias. En este caso los podemos dejar en no. Optimizar CSS y optimizar JS, que sería JavaScript, pues de nuevo, una vez que tengamos nuestra plantilla lista, sí que lo podemos dejar, en este caso los dos, en sí. No es imprescindible ninguno de estos cuatro cambios, pero en principio puede que la web vaya algo más rápido si utilizamos estas optimizaciones. No serían grandes cambios. Estos dos parámetros en principio no hace falta modificarlos. Y si pulsamos ahora en la pestaña Profile, vamos a ver algunas cosas más. Aquí podemos elegir el tipo de logo que queremos usar. Esto de logo lo veremos más adelante. En Font Size podemos elegir el tamaño de la fuente. En este caso, por ejemplo, ahora tenemos un tamaño de fuente 3, que ya es correcto, no conviene tampoco modificar demasiado esto, pero por ejemplo, si queremos un tamaño de fuente más pequeña, le podemos poner tamaño de fuente 2 y aplicar para guardar los cambios. Si ahora recargamos la página, vemos que la fuente es algo más pequeña. Igualmente, si queremos, podemos ponerle un tamaño mayor. Sabemos que disponemos de distintos valores. 3 ya deja de ser un tamaño correcto. El ancho de la plantilla define si ponemos un tamaño específico, como en este caso de 990 píxeles, o ponemos un ancho que ocupe todo el ancho de la pantalla del navegador que esté utilizando el usuario o una versión comprimida. En este caso sí que recomendamos dejar en este caso el specific o que es lo mismo que white, porque sería con lo que conseguiríamos que se vea bien. En otros casos, si ponemos una versión expandida y demás, es posible que los contenidos se muestren algo desmontados, no encajen bien las imágenes, etc. El ancho de la plantilla 990 ya es un valor correcto, aunque si queremos podemos utilizar un valor distinto. Bueno, en principio esto tampoco sería necesario modificarlo. Hemos desactivado la opción de que se muestre el logo de T3, que es una librería que se está utilizando para la plantilla. En principio esto tampoco lo vamos a tocar, que bueno, nos serviría un poco para definir si queremos utilizar algunas fuentes distintas en algunas partes de la web. Podría ser, por ejemplo, para los títulos de los módulos. Tendríamos que aquí que escribir el nombre de la familia para que se pudiera aplicar. Pero bueno, en principio tampoco es necesario cambiar esto. El tipo de menú se refiere al menú que se muestra aquí en la parte superior y cómo se despliega. También sería conveniente dejarlo como estaba ahora mismo, esto no haría falta tocarlo. Y aquí más abajo en User Tools nos indica una serie de parámetros que se pueden mostrar para el usuario, como el tamaño de cambio de la fuente, del ancho de la pantalla, del tipo de profile. Esto realmente se refiere si queremos tener una vista por defecto o algún color por defecto, si queremos utilizar una vista general o una vista para dispositivos móviles, o si se quieren mostrar las herramientas de menú o no. En principio, para que el diseño sea correcto, es mejor que estas opciones las tengamos ocultas de forma que todos los usuarios vean la web exactamente igual. En todo caso, se puede llegar a activar la del tamaño de la fuente, pues algún usuario pues, con visión reducida necesita ver la letra más grande. En caso de que lo activemos, aquí en la parte superior nos saldría un botón cPanel que nos permitiría cambiar el tamaño de la fuente. Por ejemplo, aquí la aumentamos o la disminuimos. Si le damos aquí, le dejamos el tamaño por defecto. Lo dicho, normalmente es conveniente que
que estos estén todos en height. Aquí podemos elegir el color que aplicaremos a la plantilla. Por defecto vemos que la tenemos en azul y vamos a ver cómo podemos cambiar esto. Si pulsamos aquí en este icono de la hoja con el lápiz, se nos muestra un desplegable y podemos desactivar la opción azul. En este caso, si lo desactivamos, dejaríamos la opción por defecto y si le damos a aplicar y aquí de nuevo aplicar, si ahora cargamos la página, veríamos que pasa a tener un fondo rojo en la cabecera, tanto en el menú y luego en algunos elementos como serían los enlaces, cabeceras de algunos módulos, aquí en la parte inferior de la web, etc. También, por ejemplo, estos módulos, aquí estos iconcitos del pie también cambiarían. Y podemos aplicar el color que queramos. Si, por ejemplo, queremos poner otro color, tendríamos color negro, azul, verde, naranja y rosa. Si por ejemplo quisiéramos tener un color verde, marcaríamos la opción green y la daríamos a aplicar. Y si cargamos, primero tenemos que dar aquí a aplicar también. Y si ahora recargamos, tendríamos el color verde. Por último tendríamos aquí abajo la vista que se adoptará en función del dispositivo con el que estemos visitando la web. Tenemos una versión de escritorio, esta versión handheld pues sería como dispositivos tipo tablets, etcétera, una versión para iPhone y otra para Android, que en este caso, en los dos casos se utiliza la versión de iPhone. Estas versiones específicas de iPhone o handheld lo que hacen es limitar la carga de algunos módulos de nuestra web. O sea, por ejemplo, estos módulos del lateral derecho dejarían de aparecer en estas versiones de dispositivos móviles y tendría la web un aspecto mucho más liviano y mucho más comprimido. Está muy bien, por ejemplo, para que en dispositivos móviles todas las cargas sean más rápidas y no se carguen partes obsoletas, aunque con los teléfonos de última generación una versión de escritorio puede ser cargada perfectamente. Si queremos que los usuarios de dispositivos móviles como iPhone o Android vean la web igual que la vería un usuario de escritorio, aquí tendríamos que seleccionar la opción Default. El usuario luego desde el dispositivo móvil sí que podrá cambiar si quiere a una vista para dispositivo móvil. Aquí en Layouts se definen las partes que se cargan en función de la vista que hayamos elegido. Para cambiar esto sí que sería necesario tener ciertos conocimientos sobre la edición de la plantilla, dado que aquí si le damos a Edit, aquí vemos los bloques que se van cargando. Esta sería la vista por defecto y por ejemplo si cargamos la del iPhone vemos que es una vista mucho más reducida. Lo dicho, no es conveniente modificar esto si no sabemos lo que se está haciendo. En el caso de que queramos hacer cambios, será conveniente hacer una copia de seguridad del texto antes de aplicar ningún tipo de cambio. Por último, en el resto de las pestañas no será necesario modificar nada. Esto es un poco para definir los temas, o sea, podríamos eliminar temas o generar nuevos temas, en este caso serían para los colores. Y aquí dispondríamos de un vídeo tutorial de John Lard donde nos explicaría con algo más de detalle el manejo de la administración de esta plantilla.